su programa Con todas las de la ley, transmitido por 95.5 Play FM, pasión por la música. Tenemos como productor general Pedro Luis Cova y de igual forma en los controles. Y al micrófono quien les habla, Gloria Piño. Les recuerdo mis redes, Instagram y Twitter, Con todas las de la ley, para que por favor se comuniquen, envíennos todas sus dudas, sus preguntas, que por aquí con mucho gusto se las vamos a aclarar y a responder. Bueno amigos, hoy no quiero hacer ninguna reflexión. Es más, ¿para qué? Creo que lo que está a la vista no necesita anteojos. Lo que nos queda a nosotros es sacar nuestras propias conclusiones y ver si efectivamente se está respetando la Constitución de la República. Los voceros políticos insisten y repiten que dentro de la Constitución todo y fuera de ella nada. Pero creo que fuera de ella está todo, porque dentro de la Constitución no estoy viendo nada. Hay un bochinche, hay un enredo, hay un zaperoco, tanto la Asamblea Nacional como el gobierno. Total, señores, que ya yo no entiendo este cuento. Pero en fin, hoy vamos a tratar un tema que les va a gustar muchísimo, sobre todo porque hay mucha incertidumbre en relación a los aspectos relacionados con el matrimonio y el concubinato. De hecho, por ahí nos han llegado muchas preguntas relacionadas con las capitulaciones en relación a los concubinatos. Una situación que me dejó a mí, pero como en el aire. Pero bueno, como yo no me las sé todas, yo siempre me busco los cuartobates en estas materias, personas estudiosas y personas que nos van a aclarar muchas dudas y sobre todo que les van a indicar a ustedes qué hacer en un momento determinado, dónde acudir y cuáles son los fundamentos legales para que ustedes puedan intentar algún tipo de acción, si se van a divorciar, si se van a casar, etcétera, etcétera. Para ello tenemos como invitado especial al doctor Francisco Santana Núñez. Bienvenido, Francisco. Hola Gloria, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Excelente profesional del derecho. Es más, una página bien importante donde ustedes pueden revisar cualquier cantidad de criterios en materia jurídica de la Sala Constitucional, de las distintas salas, donde inclusive se pueden actualizar en la página del doctor Francisco. ¿Cuál es la página, Francisco? www.franciscosantana.net. Pero no se olviden de la mía también, ¿oyeron? www.gloriapiño.com.be, pues me da celo. Bueno, Francisco, bienvenido una vez más. Vamos a hablar sobre el matrimonio. Las personas a veces tienen como muchas dudas cuando contraen nupcias, no saben si es cierto que se pueden hacer capitulaciones, cuál es el alcance de las capitulaciones. Otros estarán escuchando capitulaciones y dirán, bueno, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Será que le podemos explicar un poco a las personas? En primer lugar, ¿cuál es el fundamento legal y en qué consiste el matrimonio? Y si te quieres casar y quieres preservar tus bienes antes del matrimonio, ¿qué debes hacer? Claro. El fundamento legal del matrimonio en Venezuela, bueno, es una institución muy antigua, evidentemente con un origen preeminentemente católico, porque es el matrimonio que se traslada a la institución, a la modernidad a través de la Iglesia Católica, pero el matrimonio que realmente tiene validez es el matrimonio civil. El que tiene validez jurídica y efectos jurídicos en el mundo externo es el matrimonio civil, que es regulado por nuestro Código Civil como una convención. De hecho, se titula como el contrato de matrimonio dentro del texto del Código Civil. Y actualmente tiene su fundamento legal en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 377, donde se dice el Estado protegerá el matrimonio y establece el requisito fundamental de toda unión matrimonial y establece el consentimiento, es la mayor expresión del matrimonio. Cuando una pareja decide contraer matrimonio, manifiesta su consentimiento, bien sea porque quiera mantener una relación por mucho tiempo de vida, una relación amorosa, una relación afectiva. De hecho, el matrimonio es el origen de la familia, es la fuente primordial de la familia en sociedad, aun cuando actualmente no se le considera como indispensable para la procreación, como se le establecía justamente por ese fundamento religioso al cual antes hice referencia. El matrimonio es un contrato, se celebra una vez que las partes
manifiestan su consentimiento y cumplen con esas formalidades de ley y otorgan su manifestación de la voluntad delante del funcionario competente. Con respecto al tema de qué hacer, cómo definir, bueno, más allá de aquellos requisitos formales que exige nuestra Ley Orgánica de Registro Civil, vigente del año 2009, desde el Código Civil, donde todavía queda varios, nuestro código ya muy disperso, quedan reminiscencias sobre la institución del matrimonio. Una vez que se cumplen con las formalidades allí previstas, si en lo que respecta al tema de bienes, capitulaciones matrimoniales, claro que pueden ser válidas y claro que pueden realizarse. El requisito fundamental para que la capitulación matrimonial tenga validez es que se realice antes del matrimonio. Las partes, los contrayentes, una vez que hayan definido que van a contraer matrimonio, suscriben un documento que debe ser registrado. Deben acudir al registro inmobiliario, al registro subalterno del lugar donde van a contraer matrimonio para registrarlo. ¿Y qué contiene esas capitulaciones matrimoniales? Esas capitulaciones contendrán su expresión respecto al régimen de los bienes durante el matrimonio. Fíjate, Francisco, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero es muy interesante la explicación de las capitulaciones, porque las personas querrán saber qué significa capitular, porque de pronto pensarán, yo no tengo bienes, ¿para qué voy a capitular? Es necesario antes de contraer matrimonio, pero eso me lo respondes al regreso de esta pequeña pausa musical. Ya regresamos. Todas las de la ley, nuestro invitado del día de hoy, el doctor Francisco Santana Núñez, un abogado carta cabal, una persona estudiosa y comprometida con el derecho como nos gusta a nosotros aquí en Con Todas las de la Ley. En la parte anterior quedó una interrogante. Las personas se preguntarán, ¿qué quiere decir capitular? Si yo no tengo bienes antes de casarme, necesito capitular. ¿Es necesario antes de contraer matrimonio? No es necesario, no es un requisito establecido por las leyes. Esa es una decisión personalísima de cada contrayente y que puede tener o no que ver con respecto a si posees bienes en este momento o no. Puede ser que hoy en día, con la equiparación de género, la mujer en la calle, productiva, donde siempre ha debido estar activa en la sociedad, por esa independencia, tanto la mujer como el hombre quieren mantener también su independencia financiera. El matrimonio como acto jurídico solemne, que establece derechos y obligaciones a las partes contrayentes, genera también unos regímenes especiales. Dentro de esos regímenes encontramos el referido a los bienes dentro del matrimonio. Si no hay convención especial, en contrario, los bienes que se adquieran durante el matrimonio serán de ambos cónyuges. Puede ser que alguno de ellos tenga sus reservas o sus recelos respecto a su administración de bienes y está en el derecho de poder conversar con el otro contrayente para definir un régimen especial. La ley no nos prevé cómo ha de ser ese régimen, si es parcial, si es total, si es respecto a determinada cantidad de bienes o un monto específico. Eso dependerá de lo que establezca cada matrimonio. Y en el caso de que fallezca alguno de los cónyuges y exista este régimen de capitulaciones matrimoniales, ¿cómo queda el caudal hereditario en este caso? La capitulación matrimonial no implica renuncia a la vocación hereditaria. Esa vocación hereditaria se mantendrá para el cónyuge superviviente. Sin embargo, entrará a heredar respecto a los otros herederos de la sucesión si existiesen bienes comunes. Puede ser que dentro de la capitulación matrimonial ellos decidieron tener 2 apartamentos, 3 vehículos y durante el matrimonio constituyeron una empresa, una sociedad mercantil, y a esa sociedad mercantil le colocaron a su nombre los bienes adquiridos, otra clase de bienes, es decir, ahí habrá también una vocación hereditaria respecto a los bienes que hayan sido de la comunidad civil ordinaria, por ejemplo, no la comunidad civil derivada del matrimonio. ¿Pero concurrirán a la comunidad hereditaria, por ejemplo, los bienes que se adquirieron antes del matrimonio? No, esos son bienes propios. Esos son bienes, establece la ley como excepción, que son bienes propios aquellos que tengan cada contrayente antes del matrimonio,
como incluso la plusvalía. Por ahí hay un mito, una leyenda urbana del foro jurídico donde hablan de la plusvalía de los bienes propios como que entra a formar parte de la comunidad matrimonial, de bienes matrimoniales. Eso es absolutamente falso. La propia ley lo establece. La plusvalía no entra tampoco dentro de los bienes. Sí será parte de la comunidad de bienes del matrimonio, los frutos e intereses que rindan esos bienes, porque así lo establece expresamente la ley, salvo que por capitulación matrimonial hayan sido excluidos de esa circunstancia. Pero si no están en las capitulaciones, esos frutos que sí han habido dentro de esas capitulaciones, sí se pueden distribuir una vez que fallezca uno de los cónyuges o que se vaya al divorcio. Claro, formará parte del acervo sucesoral, así como pudiera formar parte de la eventual partición a realizar respecto a un matrimonio disuelto. Ok, ahora, no hay capitulaciones. Las personas contraen matrimonio y ni el hombre ni la mujer llevan bienes a la comunidad conyugal. Esos bienes son formados dentro del matrimonio. Pero resulta ser que uno de los cónyuges decide pues que los bienes para adquirirlos los adquiere todos a su nombre y en la cédula de identidad no aparece que su estado civil es casado. Y cuando comienza el problema con las disputas matrimoniales, etcétera, una de las partes vende esos bienes. ¿Qué puede hacer el otro? Eso me lo responde al regreso, porque ya empezó Pedrito a hacernos las señales correspondientes. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya estamos aquí en su programa Con Todas las de la Ley. Francisco, en la pausa anterior quedó un interrogante. Mi cónyuge vendió los bienes. Tenía su cédula de identidad con el estado civil que no era correcto y logró pues vender bienes que forman parte de nuestra comunidad conyugal. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero es que esa acción, ese acto de disposición realizado sin la autorización del cónyuge, es anulable. Se puede demandar la nulidad del negocio jurídico que se celebre ante los tribunales civiles correspondientes. Y en segundo lugar, esa concepción de que la pareja que se casó y solo uno de ellos ha sido la persona productiva, la que ha traído bienes al matrimonio. Si no hubo convención en contrario, capitulación matrimonial como antes indicamos, todos esos bienes adquiridos, aun cuando aparezcan nominalmente a nombre de una sola persona, son bienes que integrarán la comunidad patrimonial del matrimonio. Pero alega mi cónyuge que yo nunca he trabajado, que yo estoy en mi casa y que yo no tengo derecho a esos bienes. La ley establece que sí tienes todo derecho. Incluso esa es una concepción paternalista que ha sido superada en los últimos años, porque incluso el trabajo en casa es un trabajo arduo, fatigoso, la atención de los niños, eso ha sido, se le ha dado fortaleza con la última reforma constitucional y siempre ha estado, desde la reforma del Código Civil del 82, esa división de comunidad también se reforzó. Esos bienes también son del cónyuge o la cónyuge que no haya intervenido en su obtención. Y que hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que analizó ese punto, donde inclusive se hacía un cálculo prudencial sobre cada mes y el salario que pudo haber devengado esa persona prestándole el servicio a su casa, cuidando a los niños, lavando, planchando y cocinando, etcétera, y que le otorgó el beneficio y le otorgó el derecho a esa ciudadana de tener una cantidad de dinero propia. Eso es una decisión que inclusive creo que se ha utilizado mucho. Pero hay otra cosa. Yo no trabajo. Y el hecho de que yo no trabaje significa que yo deba ser víctima constante de que mi esposo me diga que yo no produzco o que yo no llevo dinero a la casa y por lo tanto no soy digna o acreedora de al momento del divorcio tener la parte que me corresponde de esos bienes que adquirimos en el matrimonio. Por supuesto que no. Esa clase de actuación pudiera ser un acto de hostigamiento, pudiera causar una lesión psicológica equiparable a la violencia psicológica. Ambos supuestos, de hecho, el acoso, el hostigamiento y la violencia psicológica, previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia como delitos. Y que, a pesar de la existencia del vínculo conyugal,
no implica un obstáculo para su denuncia. Justamente esa constante perturbación psicológica, esas amenazas de que me voy a ir y te voy a dejar sin nada, no te mereces nada, eso produce un daño en la autoestima que puede ser incluso permanente y que es perfectamente posible denunciar ante las autoridades competentes. Ahora, yo no trabajo, pero mi esposo es el que lleva el dinero a la casa. Yo tengo derecho a percibir una mesada, una cantidad de dinero de mi esposo. La ley lamentablemente tiene un vacío completo respecto a esa circunstancia, como existe un vacío con respecto a esas pensiones derivadas de los divorcios. Nuestra legislación sigue siendo paternalista y sigue inclinándose a favor de quien tradicionalmente es la persona que, por no ocuparse de los niños, termina afrontando las cargas familiares durante mucho tiempo. Eso tenemos que buscar cómo regularlo, bien a través de una promoción de una reforma legislativa amplia, moderna, que equipare los derechos como debe ser, porque es una exigencia incluso de los pactos internacionales suscritos por la República respecto al matrimonio y a la equiparación de la mujer y de la cónyuge con todos sus derechos. Eso debe tramitarse y pudiera también buscarse a través de una interpretación constitucional que defienda el derecho de la mujer que no labora de tener suficiente dinero con el cual cumplir su expectativa de vida. Claro, porque por ejemplo hay mujeres y las que me están escuchando, muchas se deben identificar. Mi esposo no me provee pero absolutamente nada como para yo comprarme un vestido, para yo poderme comprar unos zapatos. Es decir, me encuentro a merced de la disponibilidad y de la disposición de mi cónyuge. Pero vamos a una pausa y al regreso vamos a continuar porque es muy interesante desarrollar este punto porque muchas personas se me acercan con esas dudas. Ya regresamos. Ya estamos nuevamente en su programa Con Todas las de la Ley, nuestro último bloque. Vamos a aprovecharlo al máximo, Francisco. Cerramos en esta primera parte lo relacionado con el derecho que tiene la mujer a que su esposo pues le provea lo necesario, que no sea exclusivamente el pago de la luz, el agua, el mercado, sino también para ella, para su sustento, para sus cosas personales, sus artículos personales, su ropa, sus accesorios, etcétera. ¿Qué opinas tú? Debe hacerlo. Una de las principales deberes derivados del matrimonio es la obligación de asistencia mutua, el socorro. Sin embargo, ¿qué sucede? El problema está cuando no se cumple. Porque el deber ser indica que sí ha de proveerse y sí ha de existir esa igualdad. El problema está en cuando no se cumple y cómo exigirlo. Porque nuestros tribunales suelen tener unos criterios antiquísimos y de poca aplicación que siempre buscan desmejorar a la persona que es la débil jurídica de la situación. Claro, ahora vamos a otro tema que deben estarlo esperando ansiosamente muchas otras personas, el concubinato. Para tú iniciar una vida en concubinato, ¿tú requieres capitulaciones? No, el problema del concubinato es que a diferencia del matrimonio que puede tener fecha cierta de ocurrencia, usualmente los concubinatos no suelen ser tan organizados. Es una situación de hecho. Surgió un vínculo afectivo y sin darse cuenta la pareja terminó con una relación muy estable, muy armoniosa y que por circunstancias particulares no estiman que deban casarse. Ahora, no existe la figura de la capitulación para el concubinato. No existe, pero tampoco está prohibida. Okay. Es un contrato que bien pudiera regularse. Pero no, pero no con la titularidad de capitulación. No con la titularidad. Exacto, porque yo le he visto desde capitulaciones matrimoniales. La Ley Orgánica del Registro Civil, a diferencia del Código Civil, nos establece la posibilidad de registrar el concubinato. Antes de la ley, la forma en que se probaba la existencia del concubinato bien era a través de alguna clase de documento auténtico que las partes firmaban en notaría, o bien a través de demandas judiciales que establecían la existencia de ese hecho. Con la Ley Orgánica del Registro Civil se creó también la inscripción del libro de concubinatos. Con la única diferencia con el matrimonio, parte de ciertos requisitos de edad, ciertos requisitos documentales, es que
el concubinato cesa cuando una de las partes lo declara unilateralmente. Pero no hicimos ese documento. No hicimos ese documento. Y se muere uno de los... bueno, sí, se muere mi compañero, se muere mi pareja. ¿Qué pasa con los bienes que nosotros hemos construido? Todos los bienes que construyeron son bienes comunes si no existió convención en contrario. Si partimos que el concubinato se asemeja al matrimonio, también debemos trasladarle al concubinato esa clase de solemnidades o circunstancias favorables, como pudiera ser un contrato sobre los bienes. Pero si no tuvimos el documento, una de las partes, la parte superviviente, debe demandar a los herederos para que se establezca que durante un periodo determinado de tiempo existió una relación concubinaria. Y si no tengo un documento que lo acredite, ¿puedo yo solicitar participar dentro de ese caudal hereditario? Se puede solicitar, sin embargo, va a exigir la autoridad, el CENIAT, y también lo pueden exigir los otros coherederos de existir, van a exigir la existencia de un documento que acredite fehacientemente que ese concubinato existió. Y para eso debe demandarse ante los tribunales competentes una declaración de unión concubinaria, comúnmente denominada como acción mero declarativa de concubinato. O sea que tú recomiendas que las personas que están viviendo bajo la figura del concubinato, pues registren esa unión concubinaria. Es lo recomendable, pueden acudir a un notario, incluso establecer hacia el pasado la existencia de esa relación. Nosotros somos concubinos del año 2000, pero ahora lo queremos dejar documentado para la mejor protección de nuestros derechos mutuos. Se nos acabó el tiempo, Francisco. Muy corto este programa, pero vamos a comprometernos con las personas que nos escuchan a que vamos a hacer un programa nada más en relación al concubinato. ¿Te comprometes conmigo? Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. ¿Tus redes sociales? F. Santana Núñez en Twitter y www.franciscosantana.net. Gracias, amigos. Este programa ha sido transmitido a través de 95.5 Play FM, Pasión por la Música. Como productor, Pedro Luis Cova, en los controles de igual forma Pedrito, y al micrófono quien les habló, Gloria Piño. Mis redes sociales, Instagram y Twitter, con todas las de la ley. Se les quiere. Hasta el próximo sábado.